¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Reciban la más cordial bienvenida al webinar Seguridad y Trazabilidad de la Cadena de Exportación que organiza el MINCETUR en coordinación con PROMPERU. Les saluda Jessica Portalatino Manrique, de parte de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable del MINCETUR. El día de hoy contamos con la ponencia de Juan Carlos Ganosa. Él tiene una amplia experiencia en comercio exterior, aduanas, operaciones y logística. Es maestro en Derecho con mención en aduanas, es maestro en Dirección y Administración de Empresas y actualmente trabaja en PROMPERU como especialista en logística y aduanas. Antes de dar inicio a este webinar, por favor, me gustaría que sigan algunas indicaciones. En primer lugar, solicitarles mantener los micrófonos y cámaras apagadas para poder tener un mayor entendimiento y atención durante el webinar. Y en segundo lugar, pueden registrar todas sus consultas en el chat, las cuales van a ser respondidas al final en la ronda de preguntas, o en su defecto, el ponente evaluará si es prudente responderlas durante su presentación. Agradecemos desde ya a cada uno de ustedes por su participación y su puntualidad y esperamos que sea de su agrado. Sin mayor preámbulo, quisiera darle la bienvenida al señor Ganosa para dar inicio y recordarles que estoy dejando el link de registro de asistencia en el chat para que por favor lo puedan completar, ya que quienes registren su asistencia les será enviada por correo tanto la presentación como la grabación de este webinar. Muchas gracias. Adelante, señor Ganosa, por favor. Buenas, ¿cómo están? Un ratito. eh, Sacamos la presentación. Acá está. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha correctamente. Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ganoso Alemán. Soy especialista en temas de logística y aduanas. El día de hoy les voy a presentar el tema de trazabilidad y seguridad de la cadena logística. Como les indicó, digamos, después de la presentación, si ustedes desean, digamos, la presentación en este caso, tendrían que registrarse. Hay un link que están pasando. Regístrense, digamos, ahí directamente le va a llegar la información. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco lo que es la trazabilidad y la seguridad de la cadena logística. Empezar, en primer lugar, hay que entender qué es cadena logística. Es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque comprende varios actores. Entre ellos, empezamos desde el proveedor hasta el cliente final. Dentro de esta cadena logística existen procesos, existen, ¿cómo se llama? Existen entre, por ejemplo, fabricantes, digamos, lo que viene a ser transportistas, puntos de venta, y lo que necesitamos en la cadena logística, que es este producto que entra como una materia prima y termina en este caso como un producto final, existen, que digamos, debe tener una buena coordinación, debe tener, digamos, una sincronización entre los procesos y los medios que utilizamos para fabricarlo y, digamos, distribuirlo. Nuestra función principal en la parte logística como proveedores o como clientes, hay que saber y tener dos puntos importantes que lo manejan en este punto. El logístico se basa en dos aspectos importantes: anticiparse a los problemas, y el otro es, si existe un problema, tener planes de contingencias, para lo cual necesita mucha coordinación, mucha gestión entre los transportistas, almacenes, custodia de productos, porque este va a permitir que el producto llegue en buenas condiciones al cliente final y en el tiempo adecuado, que es uno de los indicadores que se basa, digamos, la optimización de estos recursos. Es decir, entregar el producto a tiempo, el cliente te va a brindar un nivel de satisfacción increíble. Si llega posteriormente, el cliente no va a cumplir con, digamos, con satisfacer la necesidad que necesita el consumidor o el cliente final. En el aspecto, otro punto importante es la trazabilidad. Esto ha ido mejorando con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando, digamos, le estoy diciendo el año 98, no había mucho lo que vendía el sistema de trazabilidad o, digamos, herramientas para hacerlo. El cliente, digamos, pedía saber, en este caso,
cómo hacer un adecuado identificación del producto, de dónde había sido fabricado, en dónde contamos con una información que permita identificar o proceder ese producto final. Uno de estos puntos importantes o puntos de quiebre de determinar esta trazabilidad que fue muy importante fue el tema de un caso no sé si ustedes escucharon alguna vez de la vaca loca. En la vaca loca era una enfermedad que era procedente de los animales, pero identificar de dónde había sido de dónde venía la enfermedad de los animales, que tuvieron que hacer, ir desde el proceso, ir de tipo cangrejo desde el inicio, digamos, desde donde del producto final hasta el origen de la mercancía. Entonces, averiguar desde el cliente, digamos, los procesos de distribución, los procesos de producción y al final, es decir, el producto de la materia prima. Entonces, se identificaron que estas vacas locas que tenía esta enfermedad, digamos, identificaron el origen de donde había nacido todo este problema, ¿no? Entonces, entonces, si entendemos en este caso es saber el origen de las mercancías y el otro punto es ir, ¿cómo se llama?, haciendo una identificación de cada uno de los actores y qué etapas vienen en cada actividad. Por eso ahorita con un código de barras o un código QR puedes saber la historia del producto, puedes saber de dónde fue fabricado, cómo fue su proceso de producción, fue su proceso de distribución y cómo se le entrega al cliente final. Entonces, en un simple código de barras o un código de, ¿cómo se llama?, QR, tienes toda esa data y eso cliente le interesa, porque puedes saber en este caso claramente a quién está comprando ese producto, a quién está apoyando. Con esa información también puedes saber la, qué cuidados ha tenido ese producto, si es un cuidado, por ejemplo, un producto que es orgánico, si es un producto convencional o es un producto qué tipo de certificaciones tiene. Son tantas cosas que generan nichos de mercado, diferenciación o basados en una estructura de costos. Entonces, todo eso se está pidiendo la información porque el cliente que tenemos ahorita también está hablando de un cliente digital que es una persona bastante informada, que digamos que califica y ve los comentarios de todas las personas de cómo les ha ido con ese producto que están recibiendo. Entonces, esta herramienta nos permite hacer un registro o un hito de cada proceso que tenemos y también identificar cualquier observación que ha tenido en su actividad para tomar las medidas suficientes y los cuidados para que, digamos, estemos alertas ante cualquier incidente. Entonces, esto nos va a abrir el camino de los mercados internacionales, porque si nosotros tenemos cuidado y sabemos cuáles son los puntos de riesgos o puntos críticos en donde podemos tener mayor incidencia, ¿qué tenemos que hacer? A los riesgos más altos hay que estar alertos y también establecer un plan de contingencia para, digamos, en caso suceda, inmediatamente cómo tomar acciones que nos permitan, digamos, tener éxito en esta cadena logística. En esta gráfica, como ustedes ven, es saber los proveedores que nos proveen de materia prima o de digamos, un insumo que sea requerido para la producción, y después tenemos los procesos internos de elaboración y también procesos internos de distribución, y después la entrega del producto en el cliente final, y el cliente nos podrá decir que esa trazabilidad hacia adelante que han tenido con él pueda tener el cuidado suficiente para poderlo hacer. Por ejemplo, un ejemplo práctico que podemos hacer de trazabilidad es cuando ustedes compran por ejemplo, un pollo a la brasa, que es lo que normalmente nosotros los peruanos sentimos identificados. Entre la parte logística, yo cuando aprendí esto, la parte nos ponía un ejemplo del pollo a la brasa. Primero, cuando tú tienes un pollo a la brasa, vas a pedir, necesitas tener un flujo de información. ¿De quién va a ser el flujo de la información? Va a ser al productor. Y el productor, por ejemplo, le vas a decir, ¿cómo quieres el pollo a la brasa en ese flujo de información? El peruano pide un pollo a la brasa puede ser un cuarto, o puede ser un octavo, o puede ser un pollo entero. Ok, ahí ya tienes, el proveedor dice, ya, te tengo que traer un pollo entero. Adicionalmente, tienes que decir, te va a decir, ¿con qué quiere? ¿Con cremas? ¿Qué tipo de cremas? Mayonesa, ketchup y demás cosas. Y adicionalmente te va a decir, ¿con papas o sin papas? ¿Qué tipo de papa quieres? ¿Papa frita? ¿Papa con, cómo se llama? ¿Papa dorada o nativa? Te puede decir. Ok, le datas esa data. Y por último te va a decir con gaseosa,
¿cómo se llama? Con el lado, y ahí tú tienes una información clara y precisa para que, para identificar la información que quieres para producir el bien. Y después hay otro flujo que es el proceso, es decir, el proceso de elaborarlo y entregarlo al cliente. Y por último, hay otro flujo que es el flujo de dinero, que te pague. Entonces, cada una de esas actividades que manejan los logísticos es uno, tener una buena información, tener una identificación de todos los procesos que tenemos y por último, el proceso del pago. Ahora, si alguno, cuando cuando yo he trabajado en la parte de operaciones de logísticas, ¿qué hemos identificado? Que normalmente los errores más comunes, ¿en qué etapas, digamos, es en donde tenemos mayor cantidad de errores? De acuerdo a lo que se nota en los que hemos manejado operaciones, los mayores errores se cometen en el flujo de información. Es decir, la data que recibe el proveedor del cliente final. A veces esa data es genérica o digamos no está, es confusa y eso nos puede generar, digamos, errores que cuando recibimos el bien no está igual a lo que nos presentaron. Entonces, primer hito importante, el 60% de los errores se cometen en el flujo de información. El 30% en este caso hablaríamos del flujo de proceso, de elaborarlo y entregarlo al cliente final. Y el último es el 10% que se da es en el flujo de pago. Si, ¿cómo te pagan? Si te pagan con tarjeta de crédito, si te pagan con transferencia bancaria o si te pagan con Yapi o Plin, dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, entonces ya tú sabes que en tu parte de trazabilidad tienes que tener bien identificado tus flujos de información, de procesos y por último tu flujo de pago. Ok, en la trazabilidad tenemos tres pilares importantes o tres aspectos que hay que tomar en cuenta. Los tipos de trazabilidad. Tenemos trazabilidad hacia atrás de quien está recibiendo el producto, es decir, ¿cómo se llama? El cliente te da información de qué producto ha recibido, cuánto se ha recibido del producto y a qué se ha dedicado el producto. Es decir, tienes esa información hacia atrás. La información interna es cuando se ha dividido o se ha cambiado o se ha mezclado con otros productos, en este caso, qué se ha creado con ese producto y a partir de esto, qué nuevas cosas se han diseñado. ¿Ok? Y cuál es el producto final en este caso. Si es un producto de insumo, es un producto intermedio, es un producto final. Y por último, hacia adelante, hacia que el cliente se ha entregado el producto final y a qué cliente se le ha vendido el producto final. Es decir, ese tipo de información a veces es tan valiosa porque cuando se vende producto, no sé si ustedes después que reciben su producto como una pizza, un pollo o una que te puedo decir N cosas que normalmente en el caso de Perú se ve más reflejado en los alimentos o en las prendas de vestir. Entonces, cuando reciben, no sé si, por ejemplo, en la parte de trazabilidad, ustedes ven que, por ejemplo, cuando les llega la pizza, les mandan, digamos, quiero saber en dónde está ubicado el motorizado. Entonces, ¿qué hacen? Tú entras al sistema, entras a ¿cómo se llama? Tu celular y ves, te mandan un link y ves cómo el de la moto se está moviendo hasta llegar a tu casa. Llega la moto en este caso hacia adelante, y dice, acá está su pizza, por favor una foto para confirmar de que has decidido correctamente. Entonces, con eso ya le estás dando información correcta de que el proceso se ha cumplido de acuerdo a tus indicadores. Entonces, eso es un caso de la vida real. Es decir, te están dando una información clara y precisa en un momento real de que el producto ha sido, digamos, ha salido del punto de planta hasta llegar hasta tu ubicación y qué te genera al tú tener un monitoreo inmediato o de visibilidad inmediata en tiempo real. Te va a permitir a ustedes, en este caso, lo que se llama evitar la incertidumbre. En los negocios de comercio exterior o de comercio interno, el principal, digamos, inconveniente que tiene o tiene ¿cómo se llama? El usuario final es que siente incertidumbre. Es decir, si no lo han estafado, si no, en este caso, con los medios electrónicos, si no me has estafado o que el producto ya perdí en la venta. Entonces, ¿qué hago en este caso? ¿Cómo puedo evitar que la gente tenga desconfianza? ¿Cómo puedo evitar que tenga ansiedad o que tenga incertidumbre? La única manera es darle todas las herramientas posibles en que tú estás cumpliendo en cada proceso, digamos, por lo que has pagado. Entonces, la gente al visibilizar, al chequear, en tiempo real, dónde está tu mercancía, ya sientes una tranquilidad. Y si te lo entregan a tiempo, mucho mejor, porque ya vas a sentir que todo está de acuerdo
a los estándares internacionales. Entonces, por eso ahora con el tiempo prendes tu celular, te dan el link de boteo y con eso ya tú dices, ah, ya faltan 15 minutos para que ya faltan 5 minutos y digamos, en 0 minutos ya está en la puerta. Y todavía para colmo te mandan un mensaje por WhatsApp diciendo ya estamos en la puerta, o si no te llaman por teléfono y ahí ya están cumpliendo con la última actividad de generar la información de que se está desarrollando dentro de los plazos determinados. Entonces, ya nosotros como, digamos, empresarios, tenemos que verificar o chequear este tipo de trazabilidades, que es lo que se está buscando los usuarios. A veces nos dice, ¿cómo puedo generar confianza o cómo puedo generar, digamos, que el cliente, digamos, tenga una fidelización con ese cliente? Y la manera de hacerlo en este caso es desarrollando este tipo de acciones que nos va a permitir un mejor trabajo en este caso. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de trazabilidad hacia atrás. Acá en este tipo de condiciones viene del transporte, que va a tener que verificar cuándo es el transporte de la planta, el número de lote, que es algo importante en los negocios, los proveedores que están afiliados a tu tipo de sistema y por último, cuándo es la fecha de recepción del producto. Entonces, esto es lo que el cliente va a recibir con bastante grado, porque tú estás siendo bastante objetivo e indicando qué tipo de proveedores son los que trabajas, cómo identificar el producto que se han elaborado en este caso mediante lotes, códigos o digamos números o familias que corresponden a esa mercancía. Después, en la unidad de transporte es muy importante la que está ingresando a tu planta, verificar cómo es la unidad. La unidad está presentable, está en buenas condiciones. El personal que está en el transporte, que viene a ser el motorizado o el camionero, en este caso, lo tienes que verificar si está, ¿cómo se llama?, presentable. Adicionalmente se ha identificado contigo como que es personal de la empresa que tú has requerido, y además en este caso te brinda todas las condiciones de equipos para subir y bajar la mercancía. Entonces, a mí algo importante en los negocios de trazabilidad es saber en la fecha que vas a seleccionar mercancía. Y si en nuestro campo, por ejemplo, les puedo explicar claramente de esto. En el caso del negocio de poder descargar una mercancía en el puerto, antes nosotros lo hacíamos, había unas colas super gigantes en ENAPU, en que todos teníamos que estar en esa cola, y ahí tú generabas un caos porque había un montón de camiones en la plancha, que venía a ser, digamos, en toda la avenida, digamos, en toda la avenida del puerto, tras un montón de camiones. ¿Qué han hecho los puertos en este tiempo? DPGO, APM. Han generado un sistema de citas. ¿Qué es un sistema de citas? Que tu camión no esté esperando desde las 8 de la mañana o de las 10 de la noche o 12 de la noche. Ya no. Simplemente el puerto te emite, ¿sabes qué? Tu camión va a ingresar a las 8 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué hace tu camión? Tu camión llegará a las 7:30 y a las 8 lo están atendiendo. Es decir, ya no necesitas tener un montón de cola para, digamos, para la gente se acomode, sino en el momento que te pidan, en ese momento vas a estar. ¿Ok? Es como, por ejemplo, uno que me pasó ahora último, que me fui a Salud a chequearme, digamos, el azúcar, la glucosa. Entonces, a mí lo pedí por sistema, en caso de mis tickets de salud, y digamos, decía 8 de la mañana. ¿Qué tuve que hacer? 8 de la mañana me acerqué al Exsalud y tranquilamente ese día me atendieron. Es decir, antes que es orden de llegar, ahora ya no, algunos te piden orden de llegar y digamos a ese tipo de sistema te adecuas. Entonces, ya estamos viendo que las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que viene a ser la codificación que puede ser un código de barras de 22 dígitos, en donde te indica cuáles son los códigos del material y a qué corresponde el número de lote. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso lo va a leer el almacén. Ahí ya en tal posición de tal stand está ubicado la mercancía de tal empresa. O cuando pase, digamos, cuando ustedes van a comprar un producto, digamos, en una tienda, también les hacen una codificación para estos casos. Ahora, dentro de la trazabilidad interna viene a ser el proceso de producción. ¿Qué viene a ser acá? La fecha de producción, es decir, algo importante es saber cuándo se ha elaborado el producto. Es decir, eso es importante porque voy a poner un ejemplo que pasó, no sé si ustedes acuerdan, una época, una, ¿cómo se llama? Un lote de, digamos, de dólares
digamos, de una determinada, una época de elaboración, disculpen la palabra, se elaboraron un montón de billetes de dólares, pero después en un momento mandaron un mensaje diciendo que de tal fecha de producción y número de lote tanto, digamos, tenía que salir del mercado. ¿En qué tuvo que hacer el Estado americano? Preguntar a todos que habían sido elaborados en esas fechas y lotes, informar a todas las, ¿cómo se llama? A todas las embajadas, y las embajadas comunicaron a todos los países, digamos que si tuvieran un billete de eso, lo tenían que entregar. ¿Y por qué? Puede ser que haya sido mal elaborado o no cumplía todos los requerimientos de seguridad de su país y salió así, como se llama, como un producto de mala calidad. O por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un caso que me contaron de un producto que, ¿cómo se llama? Era un producto alimenticio, que era como una leche, estas leches que dan para los niños. Entonces, en Estados Unidos identificaron que unos chiquitos habían sufrido, digamos, estaban con diarrea por el consumo de este producto. ¿Qué tuvieron que hacer en Estados Unidos? Ese lote, identificaron cuál era el lote que estaba produciendo, si ya uno, bueno, con diarrea puede ser, pero comenzaron dos, tres, cuatro, cinco a llegar a 50, no, hay un lote que está mal fabricado. Entonces, identificaron cuál era y automáticamente avisaron a todas las cadenas que habían recibido ese lote para sacarlo del mercado. Entonces, miren tanto en la importancia de saber el lote y la fecha de producción con la que se ha desarrollado para saber también qué turno ha sido el que lo ha elaborado, los procesos involucrados, si alguno de los procesos tuvo una contaminación cruzada, que puede darse, o una contaminación, digamos, con otros productos que no son, que no tuvieron que estar involucrados en el proceso, o si vio un reciclaje que no estuvo identificado en el proceso, un recurso operativo, o una máquina, puede ser que no haya mandado la cantidad suficiente de información o la cantidad de producto a dicho producto final y haya ocasionado, digamos, una mala confección de ese producto. ¿Qué se puede dar? Sí, por ejemplo, hace unos días mi esposo estaba aprendiendo a hacer lo que venía a hacer etiquetas y cómo se llama, y cómo se llama, le estaba poniendo etiquetas a unos productos. Entonces estaba aprendiendo ¿cómo se llama? Con otra persona que le está enseñando a operar este tipo de máquinas que te ponen ¿cómo se llama? Te ponen la etiqueta atrás. Entonces están haciendo y de pronto, bueno, dice, ya está saliendo bonito, está saliendo bacán. ¿Y qué pasó? Después se van a ver otra cosa y cuando regresan, estaban contentos porque habían visto que el estampado había quedado bien, pero cuando van a sacar el producto se dan cuenta que la casaca en la que habían puesto el producto se había juntado la casaca con la parte del cuello, sí, se había unido por el estampado, así que habían hecho el bordado. Entonces, oh my God, tuvieron, digamos, ocasionado un problema. ¿Por qué? Porque tenían que de nuevo descoser para de nuevo hacer la etiqueta pertinente. Y esto fue un simple descuido en este caso en el proceso, que en caso de algunas máquinas que son bordadoras hay que estar plantado ahí para hacer ese proceso, es decir, estar perenne. Si tú te descuidas, te vas digamos, a otro sitio para hacer unas combinaciones, puede que la máquina haga digamos, un proceso brusco y te ocasione que el producto se malogre sin darte cuenta del hecho hasta que lo terminan, en este caso, en esa actividad. Entonces, en la tracería interna hay que estar monitoreando continuamente que algún hecho, digamos, puede ocasionarte la pérdida total del producto. Ujú. Y dentro de esta salida interna hay que saber los lotes, la digitación. Puede que te pida además una digitalización adicional, es decir, al lote que le pongas una digitación adicional que puede ser por un producto reciclable. Es decir, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? Tenemos en este caso, no sé si ustedes han visto las cajas Tetra Pak, que digamos tú puedes utilizar como 5 veces esas cajitas, pero tú ves que en la etiqueta tiene como digamos como una pirámide que te enseña las flechitas. Entonces ahí tú tienes que ver cuántas veces utilizas esa cajita en los procesos para, digamos, para saber hasta cuándo es la última fecha de utilización de esos productos. Entonces, ahí después tenemos la trazabilidad hacia adelante, que es, primero,
tú tienes que establecer muy claro en los negocios la fecha en que vas a entregar el producto. Y eso a veces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Yo me acuerdo de hace mucho tiempo cuando está, ¿cómo se llama? Viendo procesos de producción. Estaba en la universidad y me dieron unas prácticas profesionales. Entonces, cuando me dieron mis prácticas profesionales, me emocioné, ¿no? Entonces, lo primero, cuando estaba, digamos, estaba trabajando en esta planta, digamos, entré como operario, operario en mecánica de producción, específicamente en la parte de mantenimiento. Entonces me enseñaron a cómo trabajar correctamente. Entonces, dentro de ese aspecto de mantenimiento, en la parte de mantenimiento, nosotros teníamos que verificar que todos los procesos de la limpieza de un vehículo o digamos de reparación de un vehículo, teníamos que seguir de acuerdo a un estándar internacional. Entonces, ahí nos decían cuándo es la fecha que ingresó el vehículo y cuándo tenía que salir. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente estaba desesperado para que en esa fecha, por ejemplo, que nos ocurrió a nosotros, era el señor necesitaba su auto en una determinada fecha porque tenía que casarse. Entonces, nosotros como me acuerdo que mi jefe de planta nos puso, no, ese vehículo tiene que salir exactamente en esa fecha y puso así, me acuerdo hasta ahora de chivolo, un mensaje. Esa máquina sale tal fecha y porque ese día se casa tal persona. Entonces ya todo el mundo había tomado la alerta suficiente que ese vehículo tenía que salir sí o sí en esa fecha, porque si no, el señor no se podía casar ni lo podían acondicionar el vehículo. Entonces eso me sirvió como, y me acuerdo hasta el momento, no me dice mi jefe. ¿Te acuerdas cuando estabas empezando en este trabajo? Sí, me dije. Entonces, eso siempre me dice, tómalo en cuenta cuando tengas que ver aspecto de trazabilidad o el aspecto de seguridad de la cadena logística. ¿Ok? Y los clientes, en este caso, los clientes son importantes porque los clientes te dicen claramente, claramente que, ¿por qué es importante que lo entregues en esas fechas? Entonces, yo sí, mucho cuidado desde cuando tuve ese tipo de conocimiento, el tener muy claro los tiempos, conocer, digamos, la urgencia de algunos productos y también los requerimientos de acuerdo a los que necesitan los usuarios. Hay que ver también cuántos son los productos vendidos, los números de lotes y también saber en qué tipo de transporte lo vas a hacer, si va a ser un transporte marítimo, aéreo, terrestre. ¿Por qué es tan importante conocer los tipos de transporte? Porque en el caso de los transportes tenemos los siguientes puntos importantes. En la parte de trazabilidad, cuando por ejemplo es un producto predecible, tú cortas la, la fruta y tú tienes ahí tiempos que tener, saber la fecha de corte, la fecha de hasta cuándo puedes almacenar el producto, hasta qué fecha puedes distribuir el producto, hasta qué fecha lo tienes que entregar a los anaqueles, hasta qué fecha digamos, puedes tener fecha de vencimiento. Entonces, ese tipo de conocimiento te va a permitir que el éxito se presente al final. ¿Ok? O por ejemplo, que sea ya no sea marítimo, sea aéreo. Y es un producto gourmet. Entonces el cliente te va a pagar mayor precio porque el producto se ha entregado, digamos, en horas y no en días. ¿Ok? Porque el cliente final está dispuesto a pagar bastante más que un producto convencional porque ese producto bastante que tiene un costo más alto porque está pagando por urgencia y que el producto esté fresco. Entonces, tipo de condiciones son los que tienes que manejar también en estos casos. O, por ejemplo, productos como productos de oro, ¿ok? Que son establecidos por valor. ¿Qué tipo de seguridad tengo? Contaré digamos, con los equipos de seguridad adecuados y que, digamos, hagamos las coordinaciones para ir por los sitios seguros y tener mapeado por dónde va a ser la bota. Entonces, esas cosas te permiten tener la trazabilidad hacia adelante de tu negocio. Entonces, adelante tendrías que establecer el registro con tu cliente, el pedido que vas a tener para no tener inconvenientes. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante la trazabilidad? Ya después de tener una introducción bastante concisa o bastante clara sobre de qué ejemplos de cómo se tiene que trabajar. La importancia es muy clave por el aspecto de seguridad de los productos, es decir, la seguridad que debes conocer en cada una de las etapas que
va a tener que recorrer el producto o detectar algún problema. Es decir, si tú detectas un problema que se presenta y que es común, saber cómo actuar, ¿ok? Y saber de dónde fue el origen, cómo fue la partida y qué ocasionó al final, ¿ok? Entonces, eso te va a permitir tener las medidas oportunas de cómo enfrentar esos hechos. ¿Ok? Entonces hay que ver el origen, cómo se procesa, cómo se distribuye, qué tipo de canales de distribución tienes. Si tú ¿Y para qué necesitarías un canal de distribución y por qué tú no lo entregas directamente? Porque en unas regiones, en algunos sitios, tú no tienes ese brazo que te permite entregar directamente al cliente. Entonces tú tienes que buscar aliados estratégicos que son los distribuidores, los mayoristas y minoristas que son tu brazo de venta a esos clientes. Tú tienes que saber también con ellos cuáles van a ser las comisiones que tienes que pagar, cuánto se demora en entregar el producto y si ese producto también él lo vende a otro tipo de cliente. Y saber si tiene si aumenta la cadena, cuánto es la comisión o descuentos que tú le puedes brindar a esos usuarios. Entonces es muy importante por un aspecto de seguridad, también por saber estos puntos de los problemas que pueden incidir o también qué medidas oportunas puedes dar a que estos negocios funcionen. Ujú. Entonces, dentro de esto, hay que ver responsabilidades. Las empresas mucho ven a qué responsabilidades tenemos que tener con los consumidores finales. Es decir, te tienes que preocupar porque algunos productos que son, digamos, farmacéuticos o son productos perecibles o son productos, en este caso, tienes que tener mucho cuidado en los de salud. Tienes que tener una póliza de seguro por si acaso tu producto que estás comercializando tiene alguna incidencia que puede afectar a esas personas. Entonces, sería muy importante que también asegures contra algún riesgo que puede recibir tu consumidor final en alguna incidencia. Ujú. Los beneficios de implementar una trazabilidad, es decir, ¿qué me tengo que preocupar si yo tengo que ver, digamos, si desarrollo un aspecto de trazabilidad de negocio? Es decir, ¿por qué lo haría? Uno puede ser que al tú tener un tipo de sistema de saber el origen interno y el origen, el aspecto de proceso interno y también de salida, lo que tú quieres hacer es mejorar la calidad de los procesos que intervienen en el negocio. Es decir, por ejemplo, uno cuando hace un sistema de auditoría y trazabilidad se da cuenta a veces de que existen cuello de botella. O en este caso, el cuello de botella que puede ser que un proceso se repita dos, tres veces. Y si dice, oye, pero ¿por qué en este tipo de actividad se hace dos, tres veces lo mismo? No nos habíamos dado cuenta. Si no te diste cuenta, hay que disminuir, digamos, la cantidad de personas que hacen lo mismo. Entonces, eliminando eso, tú haces que el sistema fluya o que no exista tanta burocracia y puedas eliminar tiempos que son insusos en aspecto de producción. Reducir costos, claro, pues si tienes dos o tres que hacen lo mismo y eliminas a dos que no hacen nada, simplemente lo que va a hacer es reducir el costo de producción, que es algo muy importante en este negocio. Hablar tiempos, claro, por lógica, si tú encontraste esos dos que no están haciendo nada, lo eliminas del sistema y lo que vas a hacer es ahorrar tiempos. Y ahora tu producto ya no se demorará 10 horas, sino ahora se demorará 8 horas por esos que desistían, digamos, que hacían las mismas actividades. El otro punto importante es garantizar la calidad, que el producto salga de acuerdo a una ficha técnica o el producto sea elaborado de acuerdo a un diagrama de procesos o digamos a un proceso que tienes identificado cada una de las actividades y cuánto es lo que se va a demorar en cada una de ellas. Entonces, miren todo lo que nos permite este sistema 3D, encontrar el origen del problema. Claro, si tú haces auditoría y vas midiendo cada uno de los procesos, vas a identificar, acá estaba el cuello de botella, acá estaban las incidencias. Y acá sería muy importante que en ese origen del problema también establezca ciclos de calidad para que las cosas salgan, digamos, eficientes y puedas identificar cuándo identificar que el cliente se envía cada lote, también es importante. La información es el poder, claro. Si tú tienes en tu sistema o en tu computadora o tienes en cualquier tipo de opciones, te da un link digamos, de negocio. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También es importante mejorar la comunicación.
Claro, porque si nosotros tenemos, digamos, en un sistema de comunicación y todos estamos enterados de cada una de estas acciones, nos va a permitir, digamos, estar buscando respuestas coherentes, nos va a permitir también, digamos, un foco, digamos, de mejor entendimiento en todas las personas que participan en estos procesos. Entonces, mire, le estoy dando 8 beneficios de poder implementar una trazabilidad en los negocios, digamos, en negocios internacionales o negocios internos. Ahora, ¿qué aplicaciones puede ver la trazabilidad? Muy importante que en estos casos, en caso de Perú, muchos de estos sistemas de trazabilidad se han trabajado en el sector agro. ¿Por qué? Porque tú tienes una fecha de producción y esa fecha de producción también va a impactar donde en el país de destino. ¿Ok? Entonces tú tienes que trabajar, como por ejemplo en productos agroperecibles, tengo que saber cuándo corto, cuándo acopio, cuándo hago packing, cuándo el producto va a transporte, cuándo lo pongo en contenedor refrigerado, cuándo ese producto ya está en puerto y cuándo el producto llega al puerto de destino y de ahí cuándo es entregado. El sector textil también es importante, ¿ok? Para el sector textil, manufacturero y el caso de pesca, ¿no? Todos estos se trabaja con mucha delicadeza, se trabaja con mucha coordinación, porque acá el tiempo y la satisfacción del usuario son los pilares principales para hacer un buen negocio. ¿Qué herramientas de salida puedo tener en este caso? Permite identificar, capturar o compartir bastante información sobre los productos, sobre los activos de la empresa, sobre los servicios que nosotros brindamos a los usuarios y saber en este caso localizaciones entre otros. Es decir, si yo sé localizar dónde están digamos, cada una de las actividades, ahora que ya tenemos el Google Maps, el GPS, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos también en este caso el, el Waze. Cuando, por ejemplo, uno sale, digamos, a hacer una actividad y estás de polo a polo, ¿ok? Tú quieres saber en qué tiempo vas a llegar para medir tus tiempos, para saber qué vas a hacer en este caso y también saber por dónde vas a transitar. Ok, entonces, esto son idiomas o lenguaje de negocios que se han ido estableciendo con la cadena de suministro, basando que cadena de suministro son los eslabones de cada una de las empresas que participan con afinidad de satisfacer un usuario en tiempos y digamos, en tiempos, en calidad y en procesos. Ok, muchos de estos se han trabajado con el tiempo, los RFID, que son sensores que es lo que van a medir mediante radiofrecuencias y te permite, digamos, localizar exactamente dónde está tu mercancía y también hacer estudios, en este caso, quién es el que más consume tu producto, en qué tiempo lo consume, en qué sitio, ubicación está ubicado digamos, en un lugar, ¿cómo se llama?, en una región o en un sector. También la recolección de los códigos como los códigos de barras y los software de gestión que permiten concentrar datos recolectados de reportes, como por ejemplo los CRP, los SAS, generan una mina de datos. Tú como gerente esa mina de datos filtrarla y después te va a permitir tener una buena toma de decisiones. Los sistemas de rastreo satelital que permiten registrar y monitorear la ubicación de los productos en tiempo real. En este caso, con eso nos permite tener una visibilidad o tener ojos de saber en dónde está mi mercancía en un determinado tiempo. Y eso es lo bastante real. Ok, ahorita ustedes le ponen a uno de sus celulares un sensor y van a saber dónde está esa persona en determinada ubicación y en qué tiempo, en qué horario, y eso te va a dar la tranquilidad en este caso de que si fuera tu hijo, saber, oye, mi hijo dónde está. Prendo el celular prendo en caso el aplicativo que le he puesto al celular de mi hijo y sé que mi hijo está jugando fútbol, o sé mi hijo está en el colegio, o está dando su examen de la universidad digamos, para ir a la Universidad San Marcos, o para dar examen en la Universidad Real en determinadas condiciones. Ok, entonces ahí tenemos el código de barras que es un código universal que está formado por una serie de líneas verticales escaneadas que nos identifica un producto, que nos genera una imagen compuesta de líneas, de espacios o de grosores. En este caso, cada artículo es vendido en sus respectivas variaciones, tamaños y colores también en este caso. ¿De qué código de barras son usados? El AN13, que es un código de barras que es más comúnmente utilizado en Europa.
utilizado en donde los supermercados. El EAN 14 en este caso tiene un formato visual que incluye un número adicional que permite conocer las unidades de los productos. En este caso tenemos esta opción y también unidades de productos en cada una de las cajas. Y el UPC, que es el usado por en Estados USA, por supermercados y otros establecimientos similar, que llega a 12 dígitos. Ok, los beneficios de estos códigos de barras. ¿Cuál es el sentido de tener un código de barras? Identificar el comportamiento de las ventas de un producto, hacer un seguimiento, en este caso, hacer un seguimiento de inventarios, facilitar en este caso me facilita el cobro en las tiendas físicas, agiliza mucho los procesos, mejora el registro de las ventas o identifica los faltantes en este caso. Si me falta algún producto o alguien, digamos, ha tenido una incidencia, algún faltante de su producto, o no llegó el producto en este caso. El sistema de lotes, en este caso, los lotes de producción que permite asegurar todos los datos reales del proceso de producción que describen operaciones, actividades, recursos, que contienen las partes de la orden de producción que sean liberados en la ejecución de un aspecto del proceso de producción. Ok, acá tenemos el sistema de lotes, por ejemplo, para lo que es el café. El café seccionas la materia prima, haces una tostación de la molienda, haces una extracción del producto, lo concentras, le haces un aspecto de congelación si es lo que lo requiere. Después, este producto, en este caso, es liofilización y ahí se hace el empaque del producto. Entonces, miren todas las actividades que van involucradas en el sistema lotes. Esto nos permite que puedas tener claramente cada uno de los procesos identificados por fecha de producción, por turnos, por recursos utilizados, por el aspecto producto por planta y la combinación de estos. ¿Qué nos permite la visibilidad logística? Que a veces nos preguntamos todos los que trabajamos en este negocio. Hoy la visibilidad es la cadena de suministro que define la capacidad de trazar, monitorear y obtener datos relevantes a través de un proceso logístico. Supone también la capacidad de desarrollar y tomar decisiones que puedan ser eficientes en la parte operacional, en el aumento de capacidad, en las respuestas al cliente, el mejorar la respuesta de tiempo de problemas no esperados. En estos tenemos primero un punto importante, un beneficio que nos puede dar esto, es la conectividad integral con todas las coberturas, tanto WAN, LAN o también PAN personal. También la integración de voz y datos, que es algo muy importante. El reconocimiento de la voz, la imagen digital, la impresión portátil, el código de barras 2D, los RFID que les decía, radiofrecuencia de identificación, el RTLS que viene a ser Real Time Location System o la gestión de remota o la seguridad. Miren todos los beneficios que nos permite esta visibilidad logística. Es decir, reconocimiento de voz, la integración de la voz al sistema, digamos, de visualización. Ok, el aspecto del código de barras, la impresión portátil también es necesaria. ¿Qué problemas podemos tener en la parte logística? Es decir, en la parte de cadena de suministro. Hay que coordinar el número de crecientes socios de comercio exterior. Es decir, principal problema es que aparecen nuevos socios, nuevos clientes. Entonces hay que saber cómo integrar nuestro sistema. Un incremento bastante significativo en el aspecto de inventarios, que son sensibles a quién, a los tiempos, a la reducción de los ciclos de vida. Es decir, los ciclos de vida pensamos que son ahora largos, no, son más cortos. Entonces, existe una presión bastante importante en que esos productos tengan que salir lo más rápido posible para no generar sobrecostos o generar, digamos, sobrestock. Entonces, eso también nos tenemos que preocupar. La necesidad de reducir la viabilidad de las expediciones, el inbook, en este caso la relación de cuándo llegarían la cantidad requerida, es decir, la presión que tiene el productor para que los insumos lleguen justo a tiempo para que pueda celebrar el producto final. Las presiones de evitar lo que les mencionaba, los excesos de inventario o los sobrestock. Ahora adentro, ¿qué es la visibilidad logística en la participación de diferentes? Tienes que ahí en la parte de visibilidad siempre confirmar correctamente la compra, la confirmación de cuándo vas a expedir el producto, hacer un seguimiento de la expedición de estos productos que existen y por último la recepción del producto por el cliente final.
Ejemplos tenemos los cambios de nuevo pedido, los nuevos productos, los nuevos pedidos que existen, los errores que pueden existir en la elaboración, también el aspecto de distribución de producto o también errores, digamos, en caso de peligros que hayan tenido incidencias por, digamos, por algún inconveniente, digamos, por aspecto de desconocimiento o porque, digamos, ese producto no cumplía los requerimientos de usuarios, porque los usuarios pueden devolvernos el producto sin una logística inversa. ¿Y ahora qué haces con ese producto? Lo vuelves a procesar y saber también identificar por qué hay malas condiciones. Y de ahí que ya hemos visto algo, este punto importante, ya hemos visto todo lo que es trazabilidad y viene todo lo que es la seguridad de la cadena. Para poder tener una buena seguridad en la cadena hay que establecer lo que se llama la gestión de riesgos. Y para primero que es la gestión de riesgos es enfocarnos, importante, algo muy importante, en manejar la incertidumbre. Ya les había explicado que la incertidumbre es la desconfianza que tiene el usuario o digamos la amenaza que tiene que el producto no llegue de acuerdo a lo que tú le has prometido. Ahora, también que ese producto no llegue en el tiempo que se ha requerido. Entonces, esto es ¿cómo se llama? La incertidumbre es de cualquier persona que tiene, digamos, por un aspecto de ansiedad o por, digamos, preocupación o porque no piensa de que le vas a cumplir entre los requerimientos. Entonces, son amenazas, sí, a través de una secuencia de muchas actividades que tengo que identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden tener esas estrategias utilizando un recurso gerencial. Entonces, primero, hay que tener identificado el contexto por qué tienes que lograr esta gestión de riesgos. Después, tienes que identificar cada uno de los riesgos que tienes en tu sistema. Por ejemplo, uno de los puntos críticos que tenemos acá en Lima es el tráfico. Entonces, el tráfico es un riesgo, sí, porque no me hace llegar a tiempo mi producto. Otro punto de viejo es el empaque, que yo no tenga las cajas para cumplir con el requerimiento con mi usuario. O también en este caso, los empaques no sean el adecuado para mi producto. Entonces, de ahí que tengo que hacer, de haberlos identificado, tengo que valorar cuáles son los riesgos que va a presentar valorarlos y decir cuáles son los riesgos más altos, los riesgos medios y los que tienen menor incidencia. Por último, definir cada uno de los controles, implementarlos y monitorearlos y haciendo una buena revisión. Tipo de riesgos en la cadena que podemos afrontar. Entonces, en estos tipos de riesgos en el aprovisionamiento relacionados con los proveedores, en el aspecto de disponibilidad, interrupción laborales, transporte, demoras, entre otros. Ejemplo que podríamos poner riesgo de aprovisionamiento es que yo tenga que llevar un producto desde acá de Lima Norte a Lima Sur. ¿Y qué pasó en estas épocas? Algo muy simple. Eh, ¿Qué pasó? Que vio la huelga de transportistas y no se pudo entregar ni un producto. ¿Eso sucedió? Sí, sucedió en este caso. Ujú. Entonces, eso hay que saberlo identificar. El riesgo de demanda relacionados con productos pronosticados, incluyendo la entrega, pérdida de clientes o aplicación de garantías. Los riesgos, digamos, de procesos internos relacionados con la capacidad de empresas, el aspecto de tecnología, producción, estrategia, cobranza y administración. Los riesgos del entorno están relacionados con la inestabilidad política, económica, regulaciones y el aspecto de huelgas o competencias. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta. Riesgos de aprovisionamiento, que el producto llegue a tiempo para los proveedores, disponibilidad, si no, por ejemplo, con la huelga que, digamos, transportista, algunos camiones no pudieron salir porque tenía el problema de que lo podían apedrear o puedan, digamos, robarle la mercancía. Demanda que, digamos, tus pronósticos hayan estado mal hechos, que puede pasar. Un proceso interno de capacidad de tecnología y el gasto viejo del entorno relacionados con la instabilidad política, económica y versiones de alguna huelga o competencia. Pues, respuesta de riesgo, prevención, eliminación de una amenaza, a menudo eliminando por una causa, es decir, identificar la causa en este caso. Mitigación, reducir el impacto de posibilidad de que eso tenga ocurrencia y aceptación. Aceptar, si ya sucedió el riesgo, hay que tener un plan de contingencia, simplemente y ejecutarlo al riesgo que ocurre. Entonces, miren todo lo que tenemos que hacer. Pasos a seguir, identifica ese riesgo, valora el riesgo, crea un plan y ejecute ese plan de acción que tenemos en estos casos. ¿Qué tenemos que hacer para identificación?
Identificación, los riesgos son inherentes a a los negocios y una buena gestión puede ser el factor determinante para el éxito de los objetivos que tienes que hacer. Si no identificas el riesgo, se pierde una oportunidad de evitarlo y las oportunidades de pérdida pueden convertirse en una tragedia o pérdida. ¿Ok? Entonces hay que hacer un análisis de FODA, hay que analizar las causas de la raíz, hacer si se puede aplicar una técnica de Delfin, en este caso estadístico, de cuántas probabilidades de que eso pueda suceder, hacer entrevistas a todas las áreas pertinentes, hacer muchas inspecciones y por último recopilar o tener requisitos de alguna documentación para hacerlas identificables. ¿Qué se debe hacer para valoración de un riesgo? Es decir, de cada peligro que puede detectarse, estimarlo, determinarlo y brindar la severidad del daño que puede tener. El impacto, si es significante, menor, moderado, elevado, extremo. Es decir, irlos midiendo, ¿cómo se llama? Con POSIX, cuáles son los significantes o cuáles pueden ser los más probables que puedan ocurrir y que puedas perder toda tu mercancía. El otro es la probabilidad de ocurrencia, muy improbable, probable, posible, probable o muy probable. Es decir, también dices medir el impacto y saber cuál es la posibilidad que eso pueda pasar en cualquier tipo de región, ciudad o digamos en tu casa, ¿no? Y acá tienes un ejemplo de valoración, los muy probables, haces una tabla de muy probable y digamos lo que pueden ser extremos. Entonces haces su impacto y la probabilidad. Si es una zona verde, es que es significante. Si es una zona roja, ahí sí ves cuánto de ocurrencia puede tener en tu proceso de producción o proceso de distribución o algún hecho en este caso. Ujú. Los ejercicios de valoración, primero identifica todos los riesgos sobre costos logísticos, clientes que incumplen con el pago, mercancía que no cumple las especificaciones, mercancía no leja del destino, documentos incompletos, incumplimiento de entrega de mantenimiento, impacto, la probabilidad y el tipo de riesgo que podemos tener. ¿Ok? Después tenemos que ver crear el plan de acción, acciones que se deben realizar y cuándo pueden hacer mediante presupuestos, recursos o busca de aprobaciones. Cuatro es la ejecución que puede haber un plan. Primero hay que analizar las variaciones y los resultados que pueden decir si hacemos identificar cada riesgo que va a ocurrir. Segundo, hay que mantener reuniones periódicas y establecer si va a haber un cambio o vamos a seguir con las mismas cosas. O existen nuevos elementos de otros riesgos que pueden suceder en estos casos o han variado. Establecer acciones, analizar cuánto es lo que vamos a ganar en presupuesto para establecer acciones. Herramienta de gestión de riesgo, ayudar a identificar, gerenciar, reducir el impacto de las amenazas en una organización, a la vez que se alinea la metodología de procesos de organización. También tenemos de normatividad de las empresas para seguirse a un sistema. Es decir, nosotros lo que estamos creando es una herramienta que nos permite, digamos, ver claramente los riesgos que suceden, chequeando la lista de chequeo, crear un checklist en este caso, hacer nuestra matriz de riesgo, medir el impacto que tiene, hacer diagramas de causa-efecto, lo que viene a ser el diagrama de pescado de Chicago, las plantillas de datos y un software que puede ser la gestión con la mina de datos, hacer, digamos, realmente qué puede suceder. También otra cosa es plan de contingencia, es decir, establecer su plan A, B y C. ¿Ok? Primero analizar todos los riesgos que existe, cómo recuperar la mercancía, estrategias que puedes tener, procedimientos que puedes implementar, pruebas de formación y por último mantenimiento anual. Esto nos permite que si hay un hecho ocurre, tienes que tener un plan A, B y C. Esta herramienta nos va a permitir clasificar los factores, el medir los niveles de riesgo, establecer un conjunto de procedimientos que sean alternativas para afrontar incidencias, accidentes o emergencias que pueden suceder. El objetivo principal es prevenir un riesgo. O si algo ocurre, hay que tener un aspecto que garantice la continuidad de los negocios y minimizar el impacto. ¿Cuáles son los objetivos de este plan de contingencia? Los objetivos son proporcionar un marco de trabajo adecuado para construir una mayor capacidad de resistencia y resiliencia de la organización, tener una respuesta eficaz, proteger el interés de las empresas. Objetivos específicos, proteger la vida y seguridad de las personas, resguardar el negocio en este caso, que es algo muy importante, retomar las actividades dentro de los tiempos de recuperación prudenciales, planificar, describir las respuestas requeridas para el control de emergencias, optimizar los recursos humanos y digamos, en este caso, los materiales designados responsables y minimizar las pérdidas.
¿Qué elementos tenemos que tener para un plan de contingencia? Situación críticas, los responsables, las acciones o solución, manejar un control de ejecución, que es muy importante, y la obtención de datos. Etapa de un plan de contingencia: analizar los impactos, evaluar los riesgos que podemos tener, una estrategia la continuidad que el negocio siga funcionando y una prueba de ensayos. Acá tiene una matriz de contingencia que tienes que establecer un plan, la actividad, el riesgo que puedes tener, la solución que tú planteas, un indicador que tengas en este caso, una meta, un periodo, una verificación que tenga, qué recursos puedes utilizar y los responsables en este caso. Entonces, sustento, hay que tener el mismo identificado, una solución real y un sustento de solución. Entonces, miren todo lo que tenemos en este negocio. Ejemplo de una matriz de contingencia: contar con un plan de Estimado marketing Juan Carlos, estamos sintiendo orientado algún para el tipo de aspecto del interferencia con su mercado, no audio. lograr los resultados esperados, contratar la especialidad, número de seguidores de Instagram, número de clic que tienes. ¿Sí? A ver, Estimado Juan Carlos, ahora sí ahorita lo tienen escuchamos bien. problemas. Sí, ¿Me ahora escucha? sí, ahora sí se le escucha bien, sí, pero esta última Ya, parte, ya listo. no, porque se escuchó intercortado. Ujú. Ya, ahí están viendo la matriz de consistencia. Ahí les estoy poniendo un ejemplo de cómo se llama que se tiene la actividad, que es contar con plan de marketing. El veo que puede suceder es que no se encuentre con los resultados. La solución específicamente es tener un especialista en marketing importante. Indicadores: el número de seguidores de Facebook, número de seguidores de Instagram, el número de clics. Acá pones tu meta, tu periodo, tu verificación y los recursos que necesitas en este caso, si son propios o estás buscando tercerizados, los responsables que van a ser encargados, y puedes establecer un riesgo, no lograr los resultados esperados. La métrica tienes que buscar que sea alto. Contratar a un especialista en marketing sería la solución. Y por último, sustentar cuánto es lo que vas a requerir, tu presupuesto que vas a requerir y a qué mercado enfocarlo. Entonces, ya hemos visto este ejemplo de matriz de consistencia. Por ejemplo, también tenemos sobre permisos para exportar en la actividad. El riesgo es que no cumplas, que es clásico, no cumplan los permisos para exportar. Ese es tu riesgo. Tu solución, que el sustento que el riesgo puede suceder y que tienes que manejar los desconocimientos de los permisos de requisitos para nuestro producto. Entonces, ahí también tienes que tú analizarlo. Describir proveedores de servicios logísticos, demora en los sobrecostos considerados, primera exportación a realizar de dicho mercado. Entonces, también otro punto importante es el empaque, el incumplimiento etiquetado, que es clásico, no ha revisado el detalle de los requerimientos de identidad y demás cosas, ¿no? Y de ahí ya hemos visto todo lo que viene a ser gestión de riesgos, y vamos a la seguridad de la cadena logística. Ya la seguridad es un sistema de seguridad. ¿Para qué lo hacemos? Para establecer medidas de seguridad que nos permitan, digamos, en el negocio, afrontar amenazas como terrorismo, piratería, robo y demás cosas. Ejemplos que podemos tener acá: que un buque se acodere para un lado, o que las mercancías se caigan de tu almacén, con tu contenedor. Clásico, que se te hayan salido los precintos. Acá puede haber pasado que haya tenido un sobrepeso o que no se ha hecho un buen control del balance del buque. ¿Qué puede suceder? Sí, el otro puede ser el robo de los camiones, también es clásico. Acá en Lima, que se ha insistido la inseguridad, existe mucho en robo de camiones. Lo que hay que generar es un sistema, digamos, de control, verificación, digamos, control de cámaras también, para ver quién posiblemente te haya robado tu mercancía. Consejos: solicitar la escolta de resguardo policial, eso siempre hemos tenido acompañamiento. Solicitar una póliza de seguro, que también es muy necesario en este negocio. Contar, digamos, con equipos de protección, también sería del EPS. Invertir en cursos de formación en tus empleados también es muy necesario. Mantener programas de mantenimiento para máquinas y vehículos. Ser muy cuidadoso en la parte de presta atención a la carga de los vehículos, también es muy necesario. Y en el Perú está existiendo sistemas de, ¿cómo se llama?, de seguridad, como por ejemplo en el caso del operador económico autorizado. ¿Quién lo brinda? En este caso lo brinda la SUNAT,
En este caso, lo que intenta es fortalecer la seguridad de la cadena logística a nivel internacional, que los operadores estén certificados en toda la materia de control, simplificación de trámites y que pueden traducir en mejoras de competitividad. Entonces, miren lo que nos está brindando en caso de la zona del operador económico autorizado. El operador económico autorizado EA nos permite, digamos, reducir las inspecciones físicas porque entonces ya está certificado, menores costos, usar la garantía nominal de despacho de su mercancía, el contar con un reconocimiento internacional de exportaciones menos control, atención preferencial también en este caso, y por último, un contacto exclusivo con la zona, es decir, te consigna un sectorista. ¿Quiénes pueden ser operadores económicos autorizados? Los exportadores, los importadores, los agentes de aduana, los almacenes aduaneros y las empresas de entrega rápida. Miren todo lo que nos puede facilitar lo que es OEA, reconocimiento, un buen comportamiento de asesoría legal, estándares internacionales y un aliado estratégico en el comercio exterior. Entonces, esto no es obligatorio por si acaso el operador económico autorizado. Eso lo que intenta es que el exportador tenga confianza o el importador en el sistema de la administración y los beneficios, digamos, internacionales que se cumplan. En el caso del VAS es una certificación privada, es una alianza estratégica que se hacen, digamos, en cooperación con los gobiernos o organizaciones internacionales. Esto avala por la aduana americana. Específicamente, esto se usa mucho en Estados Unidos. ¿Que tiene un carácter voluntario? Sí. ¿Que otorga una certificación de controles basados en qué? En los procesos productivos, empaques, embarques y transporte de carga. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del VAS? El objetivo es promover el comercio internacional, en primer lugar, basados en qué? Principios de honestidad, principios de confidencialidad, principios de responsabilidad y ética, quienes certifican en caso del VAS, exportadores, transportistas, puertos, agencia de carga, transporte y otras compañías que quieran que estén interviniendo en el proceso de exportación. ¿Cuáles son los beneficios? En este caso, incentivar la cultura de protección y seguridad de la cadena logística, establecer sistemas de control, generar bastante confianza, credibilidad entre las empresas y fortalecer la cooperación entre el sector privado y el gobierno. ¿Qué certifica? La certificación validez? Toda certificación VAS tiene un año, en este caso, de validez. Lo que se hace es auditoría, todos los años se hace una auditoría en el cual te certifica por el personal VAS de que tu empresa está cumpliendo los requisitos de certificación calidad ISO. ¿Ok? ¿Quiénes existen certificaciones extranjeras? Si el ICPS, que es el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones, el CCI, que es Iniciativa de Seguridad y Contenedores, y el CITIPAC, que viene de Asociación de Aduanas del Comercio Exterior y Terrorismo, es voluntario y brinda la seguridad de la cadena de suministro en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les he enseñado, todo lo que es la seguridad de la cadena logística, lo que viene a ser trazabilidad y el sistema, digamos, de que es gestión de riesgo a nivel internacional. Otra cosa de la que les quería decir, nosotros en este caso estamos desarrollando, no sé si visualiza, nosotros estamos desarrollando un taller de gestión de riesgos de exportaciones. Ya es la última edición que se realiza en forma presencial 22 y 23 y 24 de octubre. Esto es enteramente gratuito, es de nuevo, es presencial, se va a hacer en Basadre y este es, se los voy a, creo que tengo, acá los puedo poner el link. Esto es para empresas, talleres enteramente para empresas. Son estos 3 días. Les mando el link, digamos, de inscripción, que como les digo es para empresas, para hacer la gestión de riesgos de logística de exportación. Ok, empezamos el día 22, son tres días, es de 9 a 11. Es enteramente presencial, por si acaso. ¿En dónde se va a llevar a cabo? En Avenida Jorge Basadre, 610 de Perú, en el segundo piso. Ok, ¿qué temario tenemos ahí? Como les digo, son para empresas formalmente constituidas. Ok, el módulo primero, vamos a decir, la directriz de gestión de riesgos, proceso de gestión de riesgos y una elaboración de matriz de riesgos en este caso. Esto viene a ser nuestro taller si están interesados. Ya les puse en el chat el link si desean inscribirse en este taller. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la exposición, digamos, de este
de este tema bastante interesante que siempre lo hacemos mensualmente. ¿Ok? Hasta- Buenas tardes, ¿qué tal? En el chat he dejado nuevamente el link para que puedan registrar su asistencia. No olviden que con este link nosotros vamos a poder enviarles la grabación y la presentación de Juan Carlos. Entonces, les pido por favor puedan tomarse breves minutos para poder consignar su registro. Asimismo, voy a lanzar en este momento una breve encuesta para que ustedes puedan calificar su satisfacción con la ponencia, con la organización que hemos tenido con ustedes, si el tema abordado fue relevante. Así que en su pantalla en este momento a ustedes se les debe haber presentado una pequeña votación de encuesta de satisfacción. Les pido por favor puedan completarla. Este indicador nos va a permitir a nosotros seguir mejorando nuestros futuros webinars programados. Asimismo, en el link de descripción, en la última pregunta, hay una pregunta abierta donde indica cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que nosotros desarrollemos más adelante. Así que, por favor, les pido por ello que puedan registrar y consignar su registro de asistencia. Voy a dejar abierta la votación y también va a estar abierto el link de inscripción y nos quedamos aquí en sala para que puedan culminar. Muchas gracias con los que ya terminaron. Hasta pronto. Y muchas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Sin duda la ponencia ha sido muy dinámica, de mucho provecho para todos. Aquí lo podemos registrar y ver en el chat. Las personas están muy agradecidas con la ponencia. Muchas gracias y esperamos contar con tu participación para futuros eventos, los cuales ya están programados. Tenemos una futura capacitación en noviembre y otra en diciembre. Ya se les va a enviar la invitación próximamente, así que justamente les pido que por favor puedan registrar su asistencia en el link de inscripción para nosotros poder remitirles la invitación. Gracias. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Perfecto, gracias. Hasta luego.